de abdomen. Y la pelvis iría desde crestas ilíacas hasta sínfisis del pubis, ¿verdad? Bien, como sabemos, compartimos muchos sistemas, el abdomen con la pelvis, ¿sí? Por ejemplo, el urinario, por ejemplo, el digestivo, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que se denomina el abdomen completo en tomografía es el estudio del abdomen y pelvis, ¿sí? Ahora bien, para determinados estudios nosotros no necesitamos estudiar la pelvis, sino con un estudio de abdomen solamente hasta crestas nos va. No sé, supongamos que un control de metástasis, supongamos que una pancreatitis o algo del abdomen superior, ¿sí? O una tumoración renal, si es que no queremos ver la parte del uréter, también nos podemos enfocar en solo lo que es el abdomen superior, ¿sí? Bien, lo que quiero que les quede en claro es que muchas veces la tomografía de abdomen viene asociada con la de pelvis, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros estamos irradiando al paciente, ¿sí? Entonces, si podemos no irradiar la pelvis, y sabemos que ahí tenemos órganos en la pelvis muy sensibles a las radiaciones, ¿sí? Como son las gónadas, entonces hay que tratar de evitarlo. ¿Ah? Bien. Con respecto a la tomografía de abdomen, nos vamos a encontrar con un montón de órganos, ¿sí? Venimos del tórax, donde solamente tenemos la parte del digestivo que es un poquito de estómago, el esófago, ¿sí? Y lo que es los dos campos pulmonares y la parte aérea de la tráquea, ¿sí? Bueno, ahora en el abdomen se nos van a juntar un montón de cosas, ¿sí? Se nos va a juntar el aparato digestivo por un lado, el urinario, ¿sí? El sistema de, bueno, el páncreas, ¿sí? Vamos a tener el bazo también, los riñones, el sistema ureteral, ¿tá? Entonces vamos a tener ahí como un combo de cosas. Para eso, ¿qué necesitamos para estar bien seguros? Anatomía, ¿sí? Lo que yo le llamo también sentido común, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una idea de la anatomía, usamos el sentido común, ¿sí? Tener en claro las relaciones que hay entre los órganos, ¿sí? Y de ahí podemos ir viendo, ya sea si es un corte axial, como fetas desde superior a inferior, o en el caso de los cortes coronales, de anterior a posterior, ¿sí? Ahora bien, ¿qué preparación va a tener la tomografía de abdomen? Bueno, la tomografía de abdomen, lo ideal es que tenga siempre el contraste oral, ¿ok? Siempre tenga contraste oral. ¿Cuándo está contraindicado un contraste oral en tomografía? Cuando hay sospecha de una perforación a nivel del digestivo, ¿sí? Ahí está contraindicado, digamos, el contraste oral, ¿sí? Nos vamos a encontrar con dos tipos de contraste oral, el bario y el iodado. Solamente para que lo sepan, ustedes en la imagen lo van a ver igual, lo van a ver hiperdenso, ¿sí? Como veíamos el contraste en el tórax, también lo vamos a ver en el abdomen, ya sea el endovenoso o el oral, ¿sí? Otra cosa importante con el tema de los contrastes, y en este caso el endovenoso, es que el contraste en el abdomen va a tener la posibilidad de tener tres fases, ¿sí? Una fase arterial, una fase venosa y una fase tardía, ¿sí? ¿Qué significa esto? Yo inyecto al paciente, ¿sí? A los 10, 15 segundos, tomo una adquisición, lo que voy a encontrar yo ahí va a ser un tiempo arterial. Lo que voy a ver van a ser las arterias con sangre, no así las venas, ¿sí? ¿Por qué veo las arterias? Porque yo inyecto en una vena, ¿no? Esa vena lleva el contraste al corazón, ¿sí? Del corazón al pulmón, del pulmón al corazón, y de ahí sale la parte arterial, ¿sí? Por la aorta ascendente, ¿tá? Y ahí es donde yo voy a agarrar el contraste, ¿ok? Entonces, yo inyecto 10-15 segundos, voy a tener la fase arterial.
Si espero 30 segundos, voy a tener la fase venosa, que se llama, que es la que más se utiliza, ¿sí? Porque ahí voy a tener algo de contraste en las arterias, poco, pero algo. Voy a tener contraste en las venas, pero principalmente voy a tener contraste en todos los órganos del abdomen, ¿sí? En el hígado, en el vaso, en los riñones, ¿tá? Todo se va a teñir más blanco, más hiperdenso. Y ahora lo vamos a ver. Y la fase tardía, que es a los 5 minutos. Esta la utilizo mucho yo para ver la excreción, ¿sí?, del contraste, para evaluar bien los uréteres, ¿sí? Si yo tengo una buena una excreción pareja, o si tengo un riñón que no me funciona o me funciona más lento, o hay una dilatación en el uréter, ¿sí? Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna preguntita? ¿En qué vena se suele inyectar el contraste? Bueno, lo habitual es en el codo, ¿sí? En las venas del codo. O también podemos utilizar, ¿sí?, las venas de la mano, del dorso de la mano, ¿sí? A ver, si yo necesito un contraste arterial, habitualmente cuando hacemos contraste arterial es porque estamos estudiando algún tumor, ¿sí? La diferencia entre un tumor y un angioma hepático, o alguna patología vascular de lo que se denomina angio-TC, ¿sí? En este caso evaluaríamos la aorta abdominal, ¿sí? En ese caso, cuando necesitamos el arterial, es mejor inyectar desde el codo. ¿Por qué? Porque tengo arterias más grandes y porque el tiempo es más rápido, ¿sí? Ahora, si yo estoy haciendo un control oncológico, por ejemplo, que con un contraste venoso me es suficiente, ¿sí?, puedo utilizarlas de la mano, ¿sí? O si el paciente, por ejemplo, tiene una vía central, utilizo la vía central. ¿Me explicó? Pero no hay, digamos, una imposibilidad si el paciente tiene, no sé, la vía en el pie, por ejemplo. Lo puedo utilizar igual, ¿sí? Si tengo que hacer un estudio de angio, no me va a salir del todo bien y trataré de buscar en el codo, ¿sí? Pero lo que más se usa es el codo y el dorso de la mano. Gracias. Bien. Un segundito. ¿Me ven ahí? Sí. Sí. ¿Ven la escala de Hounsfield? ¿Ven? Se ve también. ¿Ahí ven bien la escala de Hounsfield? Sí, clarito. Bien, y genial. Entonces, acá a modo de repaso, vamos a mirar un poquito la escala de Hounsfield. Lo que yo no aclaré ahora es que acá las ventanas de visualización que vamos a utilizar, la que más vamos a utilizar va a ser la de ventana de partes blandas, ¿sí? También vamos a utilizar la ósea en caso de traumatismos, ¿sí? O en caso de calcificaciones en algún uréter o en algún tumor o, no sé, piedras en la vesícula. Y vamos a utilizar la ventana de pulmón, de parénquima pulmonar, para ver los primeros cortes donde vamos a ver las bases pulmonares, ¿sí? Pero a grandes rasgos lo que vamos a utilizar va a ser ventana de partes blandas y ventana ósea, ¿sí? Recuerden, y quería mostrarles esta imagen a modo de recordar un poquito lo que es la escala de Hounsfield, ¿sí? Recuerden que todo lo que va hacia oscuro es hipodenso y todo lo que va hacia más claro es hiperdenso, que el 0 es el agua,
que la grasa es negativa y la vemos gris oscura, ¿sí? Y en este caso vamos a ver mucho partes blandas, o sea que vamos a tener mucho entre 0 y 40, 50, ¿sí? Vamos a tener mucho de esas imágenes. De hecho, fíjense acá, yo les puse, ¿sí?, la parte ósea, que puede ir desde del 30 al 1000, ¿sí?, el vaso, que anda alrededor de los 20, 30, el páncreas un poco menos, alrededor de los 10, ¿sí?, el riñón entre 20 y 40, el corazón 40, 50, y el hígado entre 30 y 60. El hígado y el vaso, como ustedes lo ven acá, cuando el paciente está sin contraste endovenoso, se ven con la misma densidad, ¿sí? Y lo vamos a ver iguales, salvo que alguno de los dos tenga alguna patología, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver imágenes, que es lo más importante. Y empecemos acá, ¿sí? Figura como corte número 1, en realidad no sería el corte número 1, el corte número 1 sería uno más arriba, ¿sí?, donde yo solamente vea campo pulmonar y después empiece a ver imágenes, ¿sí? Pero la anatomía en el abdomen empieza acá, ¿sí? Fíjense una cosa, tengo, ¿sí?, esto tiene contraste venoso, ¿sí? Tiene contraste oral acá en el estómago, tiene contraste endovenoso en la arteria y tiene contraste endovenoso en las venas, ¿sí? Esto es una fase venosa, ¿sí? Ahora bien, fíjense, la parte azul es la parte venosa, la parte roja es la parte arterial, ¿sí? Esto que tenemos acá es el hígado, ¿m? Y lo que está empezando a aparecer acá es el bazo. Por arriba del vaso vamos a empezar a ver el estómago, que en este caso lo vemos hiperdenso porque tiene contraste oral. Y esto que tenemos acá es la punta del corazón, ¿sí? Por arriba de la arteria arriba de la arteria aorta que teníamos, ¿se acuerdan? ¿El esófago, digamos? Eso, el esófago, que todavía acá tenemos el techo, ¿sí? No está la unión. Bien, acá tenemos una imagen más inferior, en donde ya vemos claramente y con contraste el estómago, y vemos el bazo a la izquierda y el hígado a la derecha, ¿sí? Vemos la arteria aorta con contraste y la arteria cava también con contraste, ¿sí? Fíjense que las densidades entre el hígado y el vaso siempre son muy similares. Esto que empezamos a ver acá son las cluras diafragmáticas, ¿sí? Acá tenemos la columna vertebral, la médula espinal, los músculos paravertebrales, ¿sí? Bien. Esto que está acá puede llegar a ser una suprarrenal, que se ve como una Y arriba de los riñones. Acá, ¿qué pasa? Vengo más abajo y empiezo a ver el polo superior del riñón derecho y el polo superior del riñón izquierdo. Habitualmente el riñón izquierdo está un poquito por arriba del riñón derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque al riñón derecho el hígado lo lleva un poco para abajo, ¿sí? Esto no es una ley. Habitualmente pasa, pero ¿qué pasa? Si no es así, tampoco significa que sea algo patológico, ¿sí? Bien, seguimos con el estómago lleno de contraste, el hígado, cava, aorta, y empiezan a aparecer acá el polo superior de los riñones. Fíjense que está bien hiperdenso, ¿sí? Esto está dado porque tiene contraste y está empezando a eliminar ese contraste, ¿sí? Si yo lo agarro bien en arterial al riñón, lo voy a ver bien el contraste bien periférico. Ya cuando está lleno de contraste es porque estamos en una fase venosa y está empezando a eliminar, ¿sí? Bazo por un lado y seguimos. Bien.
Acá ya tenemos el riñón izquierdo, ¿sí? Ya vemos la parte media del riñón izquierdo, polo superior del derecho, cava, aorta, ¿sí? Acá tenemos la división de las arterias, ¿sí? Tronco celíaco. Acá lo que vemos es el estómago y acá el riñón derecho. Esto podría ser parte del páncreas, podría. O del vaso, tendría que ir uno más arriba, uno más abajo para darme cuenta. Fíjense que acá lo que tengo, ¿sí? Es colon descendente. Sigo con el colon descendente, ¿sí? Acá empiezo a ver algo de páncreas, apenitas, algo de páncreas. El páncreas se ve un poco más hipodenso que el hígado, ¿sí? Y acá lo que no nos ayuda mucho en este paciente es que no tiene tanta grasa el paciente. ¿Por qué digo que no nos ayuda? Porque la grasa, como ustedes saben, es hipodensa. Entonces lo que hace es separarme un poco los órganos, ¿sí? Esto que está acá es la subclavia, perdón, la subclavia no, la, la, la que va, la esplénica, ¿sí? La vena esplénica. Entonces, riñón derecho, riñón izquierdo. Columna vertebral, médula espinal, paravertebrales y todo esto negro que se ve acá es grasa. Esto es aire, ¿sí? Y esto es grasa. Seguimos. Acá lo que empezamos a ver es el páncreas. ¿Lo ven? El páncreas es muy difuso, hay que relacionarlo mucho con la anatomía, ¿sí? Acá lo que tenemos son las venas renales, esta parecería ser la arteria renal, ¿sí? Colon descendente, por un lado, y principalmente acá lo importante es el páncreas. Esto que estoy empezando a ver acá es parte de la vesícula biliar, que la voy a ver más hipodensa porque en su interior hay líquido, ¿sí? Vengo bajando más y me encuentro ya con la parte del estómago, acá, ¿sí? Vengo con colon descendente, por acá. Acá tengo el polo inferior del riñón izquierdo, la parte media del riñón derecho, la vesícula biliar, bien hipodensa y homogénea, no tengo ninguna imagen adentro que me haga sospechar de algún lito, ¿sí? Y seguimos con la parte del hígado. Bien, más abajo me encuentro el hígado. Esto es el colon ascendente, ¿sí? Esto es parte del estómago. Acá tengo colon descendente y empiezo a ver todo esto que es delgado. Todo esto que está acá, de color rosado, es delgado, ¿sí? Y me encuentro con la aorta por un lado y la cava inferior por el otro, ¿sí? Acá prácticamente ya no tengo más páncreas. Seguimos, me encuentro acá con colon ascendente, el transverso, descendente, delgado, y acá lo que tengo es grasa, ¿sí? Abdominal. Todo esto está lleno de grasa abdominal, que es esto amarillito que nosotros vemos acá, ¿sí? Acá tengo parte de los psoas. Y en todo esto que está acá, todos esos puntitos blancos se refieren a vasos, ¿sí? Y donde hay vasos también puede haber ganglios. Yo no los veo porque no están inflamados, pero puede llegar a encontrarme con ganglios acá también. ¿Cómo voy a ver esos ganglios? De una densidad similar al del músculo, ¿sí? Y que no capta contraste. Venimos más abajo, ya nos encontramos con poco de grueso, todo esto es delgado, ¿sí? Los psoas de un lado, acá está la división de las venas, la arteria también ya se dividió en ilíaca de un lado y derecha e ilíaca izquierda del otro. Acá tengo los dibujitos que nos pueden ayudar, ¿sí? Vengo viniendo y ahí ya estaríamos llegando a las crestas ilíacas. El próximo sería crestas ilíacas, ¿sí? Bueno, otra cosa es que yo voy a iniciar el estudio. ¿Se acuerdan que para el tórax yo necesitaba o iniciaba el estudio con una radiografía digital
en plano coronal o frente, ¿sí? Acá lo que voy a necesitar también es una radiografía digital de manera de frente, en donde yo pueda ver, ¿sí?, los diafragmas y pueda ver crestas ilíacas y pueda ver sínfisis del pubis. Mis cortes van a ir desde acá hasta sínfisis del pubis, si es que hago abdomen y pelvis, si hago abdomen superior, hasta crestas ilíacas, ¿sí? Las crestas estarían acá. ¿Mm? Fíjense que yo cuando voy a cortar acá, lo que me va a pasar es que voy a agarrar algo de corazón, como veíamos hoy, ¿sí? Y en algún momento voy a pasar por acá, voy a agarrar algo del pulmón, voy a agarrar el hígado, columna vertebral, ¿sí?, vaso, y después voy a agarrar un pedacito del otro lado. ¿Mm? ¿Qué son estas primeras imágenes? ¿Sí? Fíjense, parte del diafragma, corazón, vena cava inferior y aorta, ¿sí? Al lado de la aorta suele estar la ácigos con el esófago. Si seguimos, ¿sí?, las venas hepáticas, la aorta, el estómago, el paciente está acostado de cúbito dorsal, o sea que el aire va para anterior, esto es parte del aire que tiene el estómago, está empezando a aparecer acá el vaso. Si yo pusiera acá esto en ventana de parénquima pulmonar, todo esto que está acá en negro, yo lo veo de parénquima pulmonar, ¿sí? Y después vamos a ver un ejemplo. Seguimos avanzando, contraste en el estómago, ¿sí?, las venas hepáticas, la aorta, el bazo. Fíjense que las densidades son muy similares, ¿sí? Acá vemos el ángulo esplénico del colon, vaso, y acá en el próximo corte tendría que prestar atención que tendría que venir parte del páncreas. Acá, señor, lo tenemos. Esto es el páncreas, ¿sí? Nunca vamos a ver el páncreas todo completo, ¿sí? Porque el páncreas tiene una posición oblicua, ¿sí? Solemos empezar viendo la cola primero y después terminamos viendo cabeza cabeza y proceso uncinado, ¿sí? Esto que está acá es la suprarrenal izquierda, ¿sí?, que es como una Y. A veces cuesta un poco encontrarlas. Cuando están patológicas las vemos en más de un corte, ¿sí? Bien, seguimos viendo un poco más del cuerpo del páncreas ahora. Riñón derecho, riñón izquierdo, vaso. Esta es parte de la esplénica, ¿sí? Acá sale la primera división, la primera salida de la aorta es el tronco celíaco. Acá vemos un poco más de páncreas, empezamos a ver algo de intestino delgado. Fíjense lo importante que es el contraste, cómo yo enseguida puedo determinar que esto, ¿sí?, es parte de lo gástrico por cómo capta el contraste oral, ¿sí?, en las paredes. Acá vengo la vena cava inferior, riñón derecho, riñón izquierdo, vaso, páncreas. Acá vemos ya la vena cava, parte del duodeno, ¿sí? El páncreas va a tener, ¿se acuerdan que el páncreas, la cabeza del páncreas, tiene relación con la tercera porción del duodeno, ¿sí? Acá vemos parte del duodeno. Empezamos a ver la arteria renal de un lado, fíjense cómo sale de la aorta. Acá empezamos a ver la vesícula. Este es el transverso. Fíjese la vesícula, la densidad que tiene con respecto al hígado, ¿sí? Riñón de un lado, riñón del otro, los vasos. Acá estamos a la altura del seno renal de un lado y del otro, ¿sí? Los psoas, los paravertebrales. Bueno, seguimos transverso, vesícula, hígado, los dos vasos. Estamos empezando a ver más intestino delgado, ¿sí? Seguimos bajando. Polos inferiores del riñón derecho, del riñón izquierdo. Y acá, como esto es una fase tardía, empiezo a ver esto que está acá. ¿Por qué digo que es tardía? No veo contraste en la arteria, no veo contraste en la vena, los riñones están con poco contraste, pero veo bien contrastados los uréteres,
¿sí? Esto significa de que es una fase tardía, ¿sí? Uréter derecho, uréter izquierdo. Seguimos con uréter derecho, uréter izquierdo, ¿sí? Acá está la división de las arterias, ¿sí? Colon ascendente, con contraste. Tenemos parte del sigmoides, el ciego, ¿sí? En esta zona a veces salimos a buscar si no hay un poco de edema o la grasa está un poco rarefacta, ¿sí? ¿Qué digo con la grasa rarefacta? Cuando la grasa está rarefacta significa que hay una inflamación. Esa inflamación lo que pone a la grasa es más gris clarita, ¿sí? Entonces ahí eso es un signo de que hay una inflamación. Por ejemplo, cerca del ciego puede ser un problema con el apéndice, ¿sí? Una inflamación del apéndice, o en el páncreas, cuando la grasa alrededor del páncreas está gris, estamos hablando del paciente con una pancreatitis, ¿sí? Venimos bajando, acá ya tenemos los ilíacos, uréter de un lado, uréter del otro, ¿sí? Delgado, psoas de un lado, psoas del otro. Acá tenemos parte del casi el recto con respecto al sacro, ¿sí? Y los uréteres que en la próxima deberían estar tomando contacto con la vejiga. Como es una secuencia de contraste tardío, yo ya tengo contraste en la vejiga. Y acá recuerden que los uretes van a meterse en la vejiga, en su parte inferior y posterior, y recuerden que los uréteres tienen una porción intravejigal, ¿sí? Muchas veces lo que vemos es una piedrita acá y esa piedrita está tapando el uréter, pero no está en la vejiga, sino que en el uréter, ¿sí? Acá tenemos el recto, acá tenemos las vesículas seminales, en este caso es un masculino, ¿sí? Techo acetabular y acá ya empezamos a ver parte de la articulación de la cadera, como vemos acá, ¿sí? Tenemos el recto, tenemos la cabeza femoral, acá todavía no tenemos la próstata, que la próxima la vamos a tener, y la vejiga con contraste. Acá ya tenemos la próstata, ¿tá? La rama pubiana y parte de la vejiga. Trocánter mayor, cadera. Bien, sínfisis del pubis, el fémur, ¿sí? Y ahí terminaría. Acá ya estamos en la raíz del pene, ¿sí? Y ahí terminaría un ataque de abdomen masculino. Ahora después le voy a mostrar la femenina. ¿Sí? Bien. ¿Cómo venimos? ¿Muy difícil? ¿Muy aburrido? No, vamos bien. Es mucho de órganos, chicos. Mucho de anatomía y mucho de órganos, ¿sí? Bien. Vamos a ver ahora un estudio, ¿sí? Un estudio casual, ¿sí? El nombre no corresponde a la paciente. Fíjense cómo empieza esto, ¿sí? Con una tomografía, con una radiografía digital en coronal y en sagital, ¿sí? Mi primera serie va a ser la serie sin contraste, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que no va a tener contraste endovenoso, ¿sí? Pero debería tener contraste oral. Si no tiene contraste oral es porque algo es, o el médico la pidió sin contraste oral, o esa paciente no se puede hacer contraste oral, ¿sí? Lo que a veces nos podemos encontrar es ver el estómago lleno de líquido que no es contraste oral, que es agua. Bueno, podemos encontrarnos con eso, ¿sí? Con que utilizan el contraste oral al agua, ¿sí? Eso se usa mucho cuando el estudio es tipo una angio para ver la parte vascular o renal, ¿sí? ¿Por qué? Porque después cuando hago reconstrucciones, esa hiperdensidad de todo el tracto digestivo me molesta para reconstruir un uréter,
¿sí? O para reconstruir el riñón, ¿sí? Entonces, bien, acá tengo mi primer corte, ¿sí? Fíjense, este es mi primer corte. Veo los campos pulmonares, veo el corazón, veo el esófago y veo la arteria aorta con la ácigos ahí, ¿sí? Bien, si yo pongo a esto, le pongo la ventana pulmonar, fíjense cómo lo veo, ¿bien? ¿Sí? Bien pulmonar. Y siempre hay que evaluar esta parte para poder ver, digamos, si el paciente no tiene un derrame pleural o tiene alguna patología en esta zona. ¿Sí? Bien. Entonces, venimos. Vengo avanzando. A ver si me deja avanzar así. No. Corazón, ¿sí? Empezamos a ver acá la vena cava inferior, el hígado, esófago. Sigo avanzando, siempre el hígado. Voy a empezar a ver parte del estómago. Fíjense que ahí estoy viendo el estómago, ¿sí? Este paciente está con mucho líquido, todavía no se ve si tiene contraste oral. Fíjense las venas como se ven, bien hipodensas, ¿sí? Tiene algo de contraste oral, ¿sí? Pero tiene más que nada agua, ¿sí? O diluyó mal el contraste o algo pasó. Ven que tienen solamente un poco de contraste en las paredes. Seguimos con la aorta y empezamos a ver esto que es el vaso. Acá tenemos el hígado, ¿sí? Fíjense que la densidad del riñón es muy similar a la del vaso. Perdón, la densidad del hígado es muy similar a la del vaso, ¿sí? Venimos, acá tenemos parte del digestivo, ¿sí? Ángulo esplénico. Seguimos. Acá empezamos con parte del páncreas, ¿sí? Esta paciente no es, digamos, del todo que tenga mucha grasa, entonces está todo como amontonado. Ahí tengo el páncreas, ¿lo ven? Vaso, acá está empezando a aparecer un riñón de un lado, un riñón del otro, tronco celíaco dividiéndose, ¿sí? Seguimos, esto es parte del estómago. Acá tengo la vesícula biliar, ¿sí? Acá tengo el descendente, esto que está acá es delgado. Sigo con los riñones. Fíjense la densidad de los riñones y del hígado, ¿eh? Sigo, ¿sí? Perfecto. Acá tengo mucho de delgado. Acá tengo el transverso. Hay un poco de dilatación del colon. Acá tengo el descendente, ¿sí? Acá tengo algo de contraste en el duodeno. ¿Mm? Seguimos bajando. Tengo mucho contraste en delgado, ¿sí? Seguimos bajando hasta que llegamos ahí. Esta es la primera serie, que es la serie sin contraste. Ahora, este estudio está pedido con contraste oral y endovenoso. Entonces, la siguiente serie es una serie con contraste endovenoso. Y ustedes, una vez que empecemos a ver, me van a decir qué les parece. Si en fase arterial, en fase venosa o en fase tardía. ¿Sí? Vayan prestando atención en eso. Corazón, arteria aorta, ¿sí? Seguimos avanzando. Fíjense y si se dan cuenta, todo está como más gris ahora, ¿sí? Los músculos, el hígado, la arteria. Seguimos avanzando. El bazo, la misma densidad que el hígado, ¿sí? Tengo parte de contraste en las partes venosas del hígado. Acá el riñón está empezando, ¿sí? A querer filtrar. Acá tengo claramente la vesícula. Esto es parte del líquido en el estómago. Descendente, ¿sí? Y acá tengo delgado. Sigo bajando, sigo bajando. Transverso. Bien, sigo bajando, mucho delgado. Esto es ascendente y descendente, bien marcados, delgado, psoas, ¿sí? Acá empiezan a aparecer la parte de los ilíacos, crestas ilíacas, ¿sí? Sigo bajando, sacro, sigo con delgado, sigo acá
ya con sigmoides. Empiezo a ver esto, que es el útero, ¿sí? Fíjense las paredes y fíjense el medio del útero, hipodenso. Seguimos acá, lo que tiene es aire en el recto recto sigmoides, ¿sí? Acá empezamos a ver un ensanchamiento que es la vagina. Seguimos con el recto. Y ahí vamos para arriba. Esto es lo que se denomina un cohete atravesado. El paciente está con mucho aire ahí, entonces me aprieta la vagina. Pero fíjense que no hay algo redondo así perfecto como era la próstata, ni las vesículas seminales para los costados. Primero vemos el útero, y después bajamos. También lo que podemos ver son las reconstrucciones. Podemos ver acá las reconstrucciones coronales. Van a ir de anterior a posterior, ¿sí? Fíjense, esto es posterior, ahí. De anterior a posterior. Fíjense los cartílagos de las costillas, ¿sí? Venimos mirando. Acá empieza a aparecer el hígado. Esto es parte del estómago, ¿sí? Fíjense el estómago como lo vemos. El transverso. Estos son los rectos anteriores, ¿sí? Siempre tenemos acá el corazón, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Fíjense el transverso como hace, el estómago. Acá lo que tenemos, evidentemente hay una dilatación en el colon, ya sea en el ascendente, en el ciego. Acá tenemos el ciego, ¿sí? Transverso descendente. Fíjense también acá en el descendente y en el sigmoides también. Y ahora vemos todo el delgado. Fíjense qué bien que salió el contraste acá en el delgado. Acá que tenemos la vena cava, ¿sí? Acá tenemos la aorta que se divide en las ilíacas y acá tenemos la vena cava inferior que si la seguimos, tac, 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 viene ahí y esta si la seguimos vemos que va para el corazón, ¿sí? Aorta torácica pasa por los agujeros diafragmáticos, se transforma en abdominal. Acá tenemos la salida de las renales. Cuando vamos a posterior, vamos a empezar a ver acá los riñones, ¿sí? Fíjense que en este caso están bien parejitos. Los psoas, ¿sí? Esto es parte del estómago. Vaso de un lado, hígado del otro. Y esta es la columna vertebral. Que también tenemos que evaluar que no esté escoliótica o no tenga algún aplastamiento, ¿sí? Y acá tenemos lo que se llama el sacro, las articulaciones sacroilíacas, ¿sí? Fíjense, este es el cohete que veíamos al finalizar el colon, en el recto. Y también lo que podemos ver es los cortes sagitales. Van a ir de derecha a izquierda, quiere decir que yo voy a empezar a ver primero el hígado y después voy a ver el bazo, ¿sí? Es al revés, ahí. Fíjense, campo pulmonar, derecho, hígado, ¿sí? Acetábulo, cresta ilíaca, acá tengo la articulación de la cadera, si esto es derecho, este es el ascendente, sigo, ascendente, riñón derecho, vesícula biliar, sigo avanzando, acá está el delgado, todo esto es delgado, fíjense el psoas, esto que está acá es la arteria, fíjense cómo viene de acá arriba, esta que viene acá es la vena. Seguimos avanzando, fíjense la vejiga que en este caso no es tardío el contraste, entonces está hipodensa, columna vertebral, 5, 4, 3, 2, 1, acá tengo sacro, ¿sí? Acá lo que tengo es la punta del sacro, el coxis. Sigo avanzando para la parte izquierda, me voy a encontrar con el riñón izquierdo acá y el bazo, ¿sí? Y el estómago, que como habíamos visto en coronal, se venía también para izquierda, ¿sí? Fíjense acá en el coronal cómo se me venía para izquierda el estómago.
¿Ven? Está bien lateralizado para la izquierda. Acá es medial y va para la izquierda. ¿Mm? Con un poco de contraste ahí. Profe, Sí, disculpe, no logro identificar qué fase es. esto es venosa. Fíjate que vos tenés contraste, ¿sí? En todo. Vos cuando es arterial, solo vas a tener en la arteria. O sea que acá la vena cava la ves hipodensa. A las venas estas las ves hipodensa. ¿Sí? Y vas a tener contraste solo acá en la arteria. ¿Está? Esto es Ok, venoso. gracias. Bien. Bueno, no ha sido poco lo de hoy. ¿Sí? A ver, chicos, acá lo importante, ustedes ya tienen una base en tomografía, saben lo que es hipodenso, saben lo que es hiperdenso, ya se manejan la parte anterior, posterior, las relaciones, la grasa que es hipodensa, ¿sí? Acá lo que hay que hacer, perdón, acá lo que hay que hacer es sumar la anatomía, el sentido común y empezar a relacionar, ¿sí? Sabemos que el hígado tiene la misma densidad que el vaso, ¿sí? O sea, es imposible acá en este estudio confundirse la derecha con la izquierda, ¿sí? Sería una locura esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque es muy diferente el lado derecho que el izquierdo, ¿tá? Ahora bien, tengo rodeado del colon, ¿sí? Tengo como una guirnalda ahí que me rodea el abdomen ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto, ¿sí? En el medio, ¿qué voy a tener? Voy a tener primero parte del corazón, después por debajo y compartiendo un poco de lugar con el corazón, voy a tener el estómago, ¿sí? El estómago nos va a acompañar hasta que empecemos a ver los riñones habitualmente. O sea que va a tener relación con ¿qué? Va a tener relación con el páncreas, va a tener relación con el vaso y va a tener relación con el hígado, ¿sí? Recuerden que los vasos esplénicos van por arriba del páncreas, ¿sí? Para poder identificarlo a veces. Sabemos que el páncreas es un poco más eh, hipodenso, ¿sí? Que el hígado y que el vaso, ¿tá? Y más cuando ese paciente tenga mucha grasa, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que al páncreas lo vamos a ver como una molleja, ¿sí? Esa contextura de globitos así, entremezclados de grasa. Bueno, así es como vamos a ver al páncreas cuando el paciente tenga mucha grasa. O sea que en tomografía, que tenga un poco de tejido adiposo nos ayuda, ¿sí? ¿Qué otra ayuda vamos a tener? El contraste oral, ¿sí? Yo les digo, muchas veces cuando nosotros hacemos una guardia de un abdomen agudo, por ejemplo, de un paciente flaco que no tiene contraste oral, que no tiene contraste endovenoso y que encima tiene poco tejido adiposo, nos hacemos una goma hablando mal. ¿Por qué? Porque tenemos todo amontonado, ¿sí? Y es muy difícil a veces poder, por tomografía, tener una dimensión o delimitar bien, digamos, los compartimentos del abdomen, ¿sí? Entonces, tenemos esas herramientas para ayudarnos y también son para ustedes de ayuda, ¿sí? Para ubicarse, para poder seguir una anatomía, ¿sí? Otra cosa importante que van a tener ustedes es que van a ir acompañados de cortes coronales y sagitales. Yo tengo una duda en el axial, pum, vengo, meto el coronal, inclusive puedo dividir la pantalla ahora, puedo dividir la pantalla y poner los axiales de un lado y los coronales del otro. Bueno, ahora justo cerré pero segura para la parte patológica lo vamos a hacer. Entonces, tengo una linita que me va diciendo por dónde voy en el coronal y estoy viendo los cortes axiales, ¿sí? Bien, todo eso, digamos, son herramientas y que ayudan a poder interpretar ¿cómo es? La tomografía de abdomen, ¿sí? A mí me parece que no es una tomografía difícil. Todo lo que vamos a presentar acá son cosas groseras,
¿sí? No es algo fino, ¿está? Pero bueno, tienen que meterle un repaso a la anatomía, sin duda, ¿sí? Y empezar a cuando miren un abdomen, estudien o miren, relacionar dónde estamos parados. Primero, si hay un corte axial, ¿por dónde estoy? Estoy a nivel del abdomen superior, estoy a nivel de los polos superiores de los riñones, a nivel del páncreas, estoy por debajo, estoy cerca de las crestas ilíacas. Entonces, ahí primero relacionamos y nos ubicamos dónde estamos. Bueno, a ver, yo estoy en un corte que está pasando por la vesícula biliar. Bueno, bien, si estoy en un corte que está pasando por la vesícula biliar, seguramente estoy viendo los polos superiores de los riñones. Seguramente estoy enganchando algo del páncreas. Tengo que tener el vaso y un poquito de estómago seguramente también. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo encontrarte con una imagen, ¿sí? Y empezar a tratar de adivinar que ir a buscar esas imágenes. ¿Me explicó? Si nosotros ya tenemos el esquema acá, va a ser mucho más fácil identificarlos. ¿Sí? Bueno, ahí ustedes tienen que agarrar, nada, media horita, un día, tomografía, anatomía grosera de abdomen, menos, media hora es un montón, 15 minutos. ¿Sí? Y lo resuelven. ¿Está? Eso estaría bueno que lo puedan hacer para la semana que viene, que vamos a tener algunas patologías. ¿Sí? Y no voy a hablar yo, la semana que viene van a hablar ustedes, aviso. Así que pónganse un vasito de agua cerquita. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo? ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno, Profe, perdón, sí. respecto al cómo es al contraste bioral, ¿con cuánta anterioridad hay que indicárselo al paciente? Bueno, eso depende un poco de lo que vayamos a estudiar. ¿Sí? Si yo tengo que hacer un control de una pancreatitis, ¿sí? O tengo que hacer un control del abdomen superior, se lo puedo dar a tomar media hora antes y con eso me alcanza. Ahora, si yo tengo que estudiar, no sé, un CA de colon sigmoides, por ejemplo, ¿sí? Necesito una hora y media más o menos, que vaya tomando medio pausado, ¿está? Pero no se preocupen por eso, porque eso está bien que me lo pregunten y está bueno, pero ustedes solamente van a tener que pedir con contraste oral y los encargados de hacer imágenes nos vamos a, siempre y cuando nos pongan un diagnóstico que podamos leer, lo vamos a resolver bien. Así que bueno, chicos, no los molesto más. Nos estamos viendo la semana